El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Felipe de Jesús Torres Acosta. Me voy a permitir leer su currículum. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. De formación es veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una maestría por la Universidad de Edimburgo, Escocia, y un doctorado por la Universidad de Londres, Inglaterra. Ha coordinado e impartido diversos cursos de licenciatura, maestría y educación continua en su universidad y en otras instituciones nacionales e internacionales. Realiza investigación con énfasis en la interacción, nutrición y salud de pequeños rumiantes, así como métodos alternativos de control de nematodos gastrointestinales de rumiantes y epidemiología de la resistencia antihelmíntica en parásitos de rumiantes. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y recibió el mérito WADI a la investigación en el 2019. Ha sido secretario de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios. Es miembro de la Academia Veterinaria Mexicana desde el 2015 y también participa dentro del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal, CONASA, de México desde el 2008. Actualmente coordina esta asociación. Es miembro también de diversas asociaciones nacionales e internacionales para las que ha organizado congresos nacionales e internacionales. También es miembro de comités editoriales de diferentes revistas como Small Ruminant Research y es editor asociado de revistas como Veterinary Parasitology y Tropical and Subtropical Agroecosystem. Ha supervisado más de 60 tesis de licenciatura, 30 de maestría y 14 de doctorado. Tiene más de 150 artículos publicados o aceptados en revistas científicas internacionales indizadas con más de 3.500 citas, además de contar con artículos en revistas arbitradas de difusión, 16 capítulos de libros y 5 libros. Y con tal formación, pues tenemos el gusto de que nos presente un tema muy interesante sobre nutracéuticos relacionados con la parasitología animal. Le cedo la palabra al doctor. Por favor, doctor, puede poner su presentación. Gracias, Carolina. Gracias al comité organizador de este evento. Es un placer para mí estar en este foro. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Gracias. Se ve la pantalla. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente pues, agradecerles por esta invitación a este evento en salud, etnoveterinaria y bienestar animal dentro de este interesante foro internacional sobre ganadería de traspatio y seguridad alimentaria. El tema que me invitaron pues es el de investigación en el uso de nutracéuticos contra nematodos gastrointestinales en ovinos y caprinos. Y bueno, pues dentro de este tema hay algunos colegas en México que han estado trabajando también en esta temática. Uno de ellos está aquí presente. Saludo al doctor Roberto González Garduño, que veo que está presente en esta tarde. Muchas gracias. Y pues otros varios investigadores que han estado también en México y iniciando también en América Latina algunos colegas y en otros lugares. No hay muchísimos lugares en el mundo donde se esté haciendo, pero pues creo que se ha avanzado algo con los grupos que se han aventurado a iniciar este tipo de trabajo. Bueno, pues básicamente me gustaría empezar por introducir, pensando en que voy a hablar acerca del uso de nutracéuticos en pequeños rumiantes. Mi tema, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Básicamente les comentaba que muy probablemente ustedes ya hayan escuchado acerca de la posibilidad de que ya ustedes
tengan parásitos multiresistentes, que hayan llegado a una etapa en donde los antihelmínticos ya no funcionen para nada, en ninguna forma, ni solos, ni acompañados, ni en combinaciones, ni en diferentes presentaciones. La siguiente, por favor. Y pues básicamente el problema que está surgiendo, pues la pregunta es cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a la época postantihelmíntica? Yo me acuerdo que hace 20 años yo decía en mis pláticas, me gustaría establecer métodos de control que le permitan a siguientes generaciones que puedan usar desparasitantes que tenemos el día de hoy. Me acuerdo que hace como 10 años decía, me gustaría plantear métodos alternativos de control que le permitan a la generación de mis hijos poder usar los antihelmínticos que tenemos hoy. Y hoy, en 2021, les puedo decir que me gustaría decirles que el próximo año los productores puedan usar las drogas que existen hoy, porque la velocidad con la que se está generando granjas multiresistentes es realmente pavorosa. Es muy fácil hacerlo, solo necesitan usarlos muy seguido, o incluso, en muchos casos, los productores compran ahora animales con parásitos multiresistentes, entonces ya vienen así de fábrica. La siguiente, por favor. Sí, y esto pues se debe muy sencillamente a que nos convencieron que los desparasitantes eran la única forma de controlar los parásitos, que todos los rumiantes necesitaban, si estaban en pastoreo, ser desparasitados, y que todos los animales era bueno desparasitarlos para que no perdiera el productor ni dinero o que no hubieran enfermos y muertos. La siguiente, por favor. Y pues, solo para constatar, ¿no? Pues para los que son veterinarios este ciclo es muy evidente, pero para los que no sean veterinarios, que sean de productores, estudiantes de otras profesiones, les tengo que aclarar qué es esto de los parásitos. Son dos gusanos cilíndricos más bien, que están en el tracto digestivo de los rumiantes. Le das clic, por favor. Está hecho para que yo le dé clic. Dale varios clics. La primera forma es que los animales adultos van a producir huevos en las heces, esas heces van a caer en el suelo y inmediatamente los huevos se van a empezar a producir en forma de larva al mismo día siguiente de que caen en el suelo. Dentro de las bolitas de heces van a llegar hasta larva 3 en aproximadamente 4 o 5 días aquí en Yucatán o aquí en el trópico mexicano. No necesariamente en esta época es demasiado seco, lo más probable es que se esté muriendo, pero en época de lluvias llegan perfectamente bien. Una vez que llegan a larva 3, salen de las heces, las larvas 3, suben a la vegetación donde se las come otra vez el animal que es susceptible, se liberan de su vaina, que es su traje protector, llegan hasta la edad adulta, uno más, por favor, y empiezan a producir huevos otra vez. Entonces, para mucha gente este ciclo muy sencillo es algo así de terror. Siguiente, por favor. Yo he conocido a productores que les han dicho que no saquen a pastorear a los animales por temor a los parásitos. En el caso de México, los que están aquí en rojo son los que son más comunes. En el caso del estómago verdadero, el abomazo de los borregos y cabras, es el Hemoncus contortus en el trópico el que más influye, aunque también tenemos en algunas zonas templadas de la Dorsagia Trichostronchylus axei. En intestino delgado, el que más tenemos en borregos y cabras es Trichostronchylus coluriformis, y en intestino grueso el que más tenemos es Esophagostomum columbianum. Entonces, lo que van a hacer los parásitos es que van a reducir la capacidad del animal de digerir su alimento, de absorberlo y por lo tanto de usarlo para la producción y la salud de ese mismo animal. Es una forma como que de limitar su capacidad de alimentarse. La siguiente, por favor. Y entonces, pues esto, como les acabo de mencionar, a cualquier productor le podría dar miedo, ¿no? Y empieza a haber conceptos erróneos acerca de los nematos gastrointestinales, que son completamente erróneos y ya los hemos comprobado en la actualidad. Por ejemplo, que los animales en pastoreo se infectan en todo momento con gran cantidad de larvas 3 de diferentes especies de nematodos. Y eso no es cierto, porque hay épocas como la sequía, que es ahorita, en donde no hay esos parásitos.
También nos han dicho que todos los animales con infecciones con nematodos están enfermos, y eso tampoco es cierto, porque hay muchos animales sanos que tienen parásitos. Todos los animales infectados con nematodos tienen baja producción o mueren en comparación con animales no infectados, tampoco es cierto, porque hay animales infectados que no limitan su producción ni se mueren. Siguiente. Y el último es que el tratamiento con antihelmínticos va a beneficiar a todos los animales, cosa que tampoco es cierto, porque si yo no tengo un animal que esté sufriendo en su producción o en su salud, ponerle un antihelmíntico no le hace absolutamente nada. Siguiente, por favor. Entonces, el problema es que como teníamos el temor de que pues los animales están infectándose y las praderas tienen parásitos, y había un terror inherente al pastoreo por los parásitos, pues cualquier productor que encontrara un animal con diarrea, con mucosas pálidas, con baja condición corporal o con edemas submandibulares o abdominales, inmediatamente desparasitaba a todos los animales. Pasa a la siguiente, por favor. Y obviamente el hecho de estar usando estos desparasitantes, además se está usando relativamente pues con deficiencias técnicas, ¿no? En la metodología, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, pero las etiquetas de muchos productos desparasitantes en México están con dosis incorrectas para ovejas y cabras. Tienen dosis para bovinos, pero no están bien para ovejas y cabras. Además, muchos desparasitan a todos los animales, aunque no lo necesiten, ¿sí? Porque pues no le va a hacer daño, ¿no? Pero sí le hace daño. Los animales no son pesados para determinar la dosis correcta. La dosis correcta se decide por apreciación visual. Se estuvo desparasitando con una frecuencia de tratamiento de 4 o 6 veces al año, en algunas granjas hasta cada 2 semanas, imagínense ustedes. Y pues obviamente, como ustedes pueden ver en estas fotografías, muchas granjas usan más de una clase de antihelmínticos simultáneamente. Siguiente. Entonces, todo esto nos ha llevado a una situación pues grave de resistencia. O sea, la era postantihelmíntica era fácil de anticipar en nuestro país y en toda América Latina. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, con la colaboración de nuestros colegas en Tabasco, por ejemplo, en los años del 2015, me acuerdo muy bien que fui a la presentación, la siguiente, por favor. Fui a la presentación de la doctora Nuncio y ella nos mencionaba ya algo que yo veía como, híjole, qué terrible, ¿no? 16% de granjas con triple resistencia a benzimidazoles, ivermectina y levamisón, que son los 3 tipos de droga comercial que hay en México. Son las únicas que tenemos. Y ya había 16% de triple resistencia y 58% de las granjas con doble resistencia. En 2015 se hizo otro trabajo en Tabasco, en 7 granjas, y el 100% ya tenía triple resistencia. O sea, no fue mucho tiempo el que llevó en llegar a que muchas granjas ya tengan para estos multiresistentes. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Campeche o en Yucatán? Pues fíjense que en 2005 la situación no era tan grave. En 53% de las granjas, según un estudio que hicimos, tenían resistencia doble. Levamisol prácticamente no había resistencia, pero en 2021 ya el 100% de las granjas que se hicieron recientemente ya eran resistentes a ivermectina y benzimidazoles, y un 45% ya era resistente a levamisol. Esto quiere decir que 45% de las granjas ya eran triple resistentes. ¿Y en Yucatán cómo está? Pues en Yucatán pueden ver ustedes acá, siguiente, que en 2005 estábamos bastante bien, una doble resistencia muy leve de 9%, pero ya para 2021 ya alcanzamos prácticamente a Campeche, ya tenemos casi arriba de casi un 90% de granjas resistentes a benzimidazoles y lactonas, y rebasamos a Campeche en levamisol. Prácticamente el 60% de las granjas que hemos estudiado son resistentes a levamisol. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué opciones le van a quedar al productor para controlar a los parásitos que pueden afectar el bienestar animal? Pues hasta cierto punto, al día de hoy, todavía podemos hacer trabajo con desparasitación. Aquí se menciona abajo desparasitación selectiva. Sí se puede usar desparasitación en forma selectiva, con dosis de dobles, etcétera. Hay una forma ahí de hacerlo que tendríamos que hablar en otra plática de esto. Pero yo creo que la base sería una buena alimentación.
Tenemos evidencia muy fuerte ahorita que nos indica que un animal bien alimentado puede tolerar muchísimo más los parásitos. No lo puse en esta práctica por el tiempo, pero tenemos un tercer elemento que puse aquí, que está arriba, que son las plantas nutracéuticas. ¿Puedes dar un clic más, por favor? Las plantas nutracéuticas, que serían como antihelmínticos naturales que podemos usar, además de que podemos seguir aprovechando que los borregos y cabras de Yucatán y de México, el trópico, son muy resistentes, seguir seleccionando estos animales y hacer el pastoreo rotacional. Siguiente, por favor. Entonces, hoy me voy a concentrar prácticamente en hablarles acerca de nutracéuticos. Y aquí les pongo una reflexión. Si una planta aporta nutrientes para la sobrevivencia de los animales, esto quiere decir energía, proteína, etcétera, y además su consumo representa un beneficio para la salud, siguiente, entonces estamos hablando de que tenemos un material con potencial nutracéutico. La siguiente, por favor. Como definición, nutracéutico podemos decirle aquel alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y o tratamiento de enfermedades, ¿sí? No necesariamente de parásitos nada más, no necesariamente de parásitos, puede ser otra cosa que use el animal, que no necesariamente es lo que nosotros estábamos interesados, pero al animal sí le interesa. Siguiente, por favor. El modelo de estudio de las plantas nutracéuticas que estamos evaluando nosotros se basa en este pequeño triángulo, que me gustaría empezar por la parte de arriba, el triángulo superior, que habla acerca del hábito alimenticio. Los nutracéuticos tienen que ser algo que coman los animales. Si no lo comen, pues obviamente no puede ser un nutracéutico, tiene que ser algo que coman y que sí aprovechen. Por el triángulo inferior a la izquierda, porque tiene proteína, energía, minerales, etcétera. Pero además por el triángulo de la derecha, porque tiene compuestos bioactivos, que llamamos compuestos secundarios de plantas, que pueden ser varios tipos, ¿no? En este caso pusimos taninos, flavonoides, ácidos derivados del ácido cinámico, los sesquiterpenos, etcétera. Y todos estos tres elementos de los triángulos verdes afectan precisamente al centro, al corazón de esto, que es el efecto sobre los ciclos de los nemátodos. ¿Sí? Pueden afectar a los huevos porque no eclosionan, las larvas no desarrollan bien, las larvas no se pueden establecer en el hospedero cuando se desenvainan, no pueden entrar al abomazo o al intestino, o simplemente los adultos quedan más chicos, se mueren, etcétera. Siguiente, por favor. Los trabajos que hemos realizado, pues hasta ahorita llevan, puedes poner tres clics, por favor, llevan un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es algo que solamente tenga que ver con los parásitos. Tienes que tener nutriólogos, parasitólogos, etólogos, porque tenemos que ver que coman, ecólogos que tienen que ver con las plantas, cuándo hay esas plantas, cuándo tenemos hojas, cuándo no, botánicos, obviamente, químicos que sepan de los compuestos secundarios, obviamente el apoyo de trabajadores que conozcan las vegetaciones en el campo, de esos pastores que saben tanto de los animales y el campo, y por supuesto tenemos que tener a los que colaboren más, que son los borregos y las cabras, que sí se coman lo que queremos estudiar. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra propuesta para considerar una planta nutracéutica tiene dos vertientes. Ahorita ya aparecieron las dos, pero bueno, del lado izquierdo tenemos los aspectos nutricionales. ¿Qué quiere decir? Que posea un buen perfil de macronutrientes, o sea, que tenga proteína, energía, fibras, bien, en una cantidad de digestibilidad correcta, que sea comido por los borregos y las cabras, la digestibilidad que sea superior al 30, 40, 50%, como cualquier otra hoja en la vegetación, y, muy importante, que no tenga efectos negativos en la salud de los animales, porque no vaya a ser que tenga algún fitoestrógeno o alguna toxina que los enferme o los mate, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos los aspectos de compuestos secundarios, que la cantidad de compuestos secundarios sea suficiente, de buena calidad, que esos compuestos secundarios de la planta no interactúen en contra de la actividad, sino a favor de ella, y que muestren actividad tanto in vivo como in vitro contra los parásitos. Siguiente, por favor. Y aquí pues les presento una estructura de cómo voy a platicarles de los nutracéuticos. Este es un esquema que hicimos cuando estábamos escribiendo el artículo
de Rafael Torres Fajardo, que está actualmente en Colombia. Él ha trabajado con nosotros mucho la investigación de nutracéuticos, fue un estudiante de doctorado. Y puedes darle un clic más, por favor. Ahorita voy a hablar de la primera sección, que es la parte de las plantas. Yo quisiera enfatizar 3 puntos. Primero, que tenemos que tener disponibilidad de la planta. Segundo, que se la deben de comer. Y tercero, que posiblemente sea algo que los mismos animales elijan. Siguiente, por favor. Bueno, pues de las plantas que tenemos en la vegetación secundaria, ustedes saben que pues han sido investigadas ya en Yucatán desde hace muchos años, afortunadamente. Tenemos investigación desde los años 70 y 80 en caprinos por el doctor Ríos y Riley, y los ovinos por los colegas del NINFAP, Ortega Reyes y colaboradores. Siguiente, por favor. De aquí hemos visto, en el siguiente voy a mostrarles que el trabajo hecho por el doctor Pedro González Pech nos muestra, la siguiente por favor, que hay una gran cantidad de plantas de la vegetación de Yucatán que los animales comen y que esas plantas tienen compuestos secundarios que pudieran tener algún efecto nutracéutico. Entonces, con los colaboradores de Francia y otros lugares nos propusimos, bueno, ¿qué tal si estudiamos estas plantas, verdad? ¿Qué tal si sirven para el control como nutracéuticos? ¿Qué tal si los mismos animales las buscan por eso? Pase la siguiente, por favor. Entonces, la elección de los candidatos puede ser de diferentes formas. Cada grupo de investigación ha elegido su manera. Nosotros, en el caso de Yucatán, hemos decidido, ya sea por la observación en campo, como se muestra en la foto de la izquierda, de la derecha abajo, o por investigación de hojas en corral, ¿sí? Que vamos viendo qué plantas seleccionan, por qué las seleccionan, qué compuestos secundarios tienen, y si existe suficiente material, porque no vaya a ser que encontremos la hoja maravillosa, pero solo había una ramita en todo Yucatán, no sirve para nada. Tenemos que tener suficiente para que un animal coma kilos durante meses, ¿no? Entonces eso tiene que ser mucho material. Siguiente, por favor. Y pues también tenemos que pensar que esas disponibilidades y esos estudios tienen que basarse en plantas en diferentes épocas. Tenemos las plantas de época de lluvias, las plantas de época de secas, y cada una de esas hemos estudiado recientemente con nuestra estudiante de doctorado, Lupita Ortiz, que la composición nutricional se modifica, se mejora en las lluvias hasta cierto punto, los compuestos secundarios se mejoran en las lluvias y baja un poquito en las épocas de secas. Entonces, cada planta va a tener diferente comportamiento en el aspecto nutracéutico dependiendo de la época del año. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya que les expliqué que tenemos que tener las plantas disponibles con suficiente cantidad, entonces ahora voy a explicar el proceso in vitro. La siguiente, por favor. En el proceso in vitro vamos a tener que comprobar varias cosas. Este es el esquema que hemos propuesto recientemente, que tenemos que tener suficiente follaje para probar, para que podamos hacer los análisis in vitro desde el punto de vista bromatológico, tanto de proteína, materia seca, materia orgánica, fibras, ácidas, neutras, extracto etéreo, lignina, etcétera. También checamos compuestos secundarios como, por ejemplo, los polifenoles. Nos cercioramos de que tengan buena digestibilidad in vitro, porque pues es un elemento muy importante de calidad, tanto de materia seca, orgánica, proteica, etcétera. Y pues también hacemos de estas hojas extractos o recientemente pues se han hecho otros procesos, no solamente de extracción, se han hecho particiones, se han determinado compuestos puros y se determina la actividad antihelmíntica sobre huevos, sobre larvas, no solo muertes, sino además desenvaine, y sobre la motilidad de adultos. Siguiente, por favor. Este esquema lo hemos probado ya en varias ocasiones y pues solo quisiera mencionarles para ustedes que tienen interés tal vez en hacer este tipo de investigación, pues que no salen tan fácil, no es solo ir a buscar unas hojitas y probarlas en el laboratorio, no. Yo tengo que tener parásitos para probarlos, ¿verdad? Y para eso, pues tengo que tener alguna metodología para obtener los parásitos adultos.
Esto generalmente lo hacemos o por sacrificio o por cirugía. También hemos ya desarrollado una técnica para obtener parásitos sin matar a los borregos o a las cabras, ¿sí? Con una cirugía del abomazo, por ejemplo, o del intestino delgado. Después de eso, pues hay que tener donadores, que son animales que van a recibir a los parásitos para producir ellos mismos una cepa monoespecífica de parásitos. Y también, pues esto lleva un proceso de cómo voy a infectar a esos donadores, ¿no? Ya sea de forma lenta, en donde le voy a dar, pues, las larvas 3 para que tarde 21 días en producir huevos, o la forma rápida que hemos hecho es a través de cirugía. Les metemos los parásitos adultos al abomazo, y así en 2 días ya tenemos huevos de Hemoncus, por ejemplo, para que podamos empezar la actividad a evaluarla pronto, ¿verdad? O la otra es que tengamos algún tipo de parásito resistente, por ejemplo, a una droga, y le ponemos esa droga para que solo ese parásito sobreviva y podamos tener rápidamente un aislado monoespecífico. Todo esto ya ha sido publicado. Siguiente, por favor. Bueno, y ya además que tengo que producir los aislados, pues tengo que tener, como bien dijo la maestra, la doctora hace un rato, que tengo que respetar el bienestar animal, o sea, que tengo que tener animales que regularmente los cambie, porque si no, pues imagínense estar en un lugar elevado, en condiciones muy artificiales, muchos meses, pues es en contra del bienestar animal. Entonces tenemos que traer nuevos animales para ir produciendo larvas y huevos de parásitos, y todo esto pues con la finalidad de producirlos, además de que pues tenemos que tener cuidado que los parásitos que produzcamos generalmente se vayan renovando, porque también caducan. Siguiente, por favor. Y pues básicamente el tamizado in vitro puede tener diferentes actividades que se pueden medir. Una de ellas es la motilidad de adultos, la inhibición de la motilidad de adultos, que poca gente la hace hasta el momento. Otra va a ser la eclosión, la inhibición de la eclosión de huevos. Otra va a ser la inhibición del desarrollo de larvas L1 a L3. Otro va a ser la inhibición de la alimentación de larvas. Otra va a ser la inhibición del desenvaine, que es el proceso que les expliqué, donde las larvas se establecen en abomazo o intestino, tienen que desenvainar. Y el último de ellos es la motilidad de larvas, o mortalidad, algunos le llaman. Pasa a la siguiente. Cualquiera de esas fases se puede probar in vitro. De hecho, por ejemplo, nosotros como grupo hemos demostrado que tanto Hemoncus como Trichostrongylus pueden dejar de transformarse. Por ejemplo, si nosotros no le ponemos el extracto de la planta, un huevo pasa a una larva 1 en 48 horas, tranquilamente, 24, 48 horas. Pero si le ponemos el extracto de la planta, el huevo ya no va a pasar y se va a quedar en huevo. Vamos a tener plantas con un 60 a 40% efecto ovicida, no se va a transformar en larva. Y también hemos encontrado un efecto muy, muy fuerte, muy interesante, que es el huevo que se queda con la larva atrapada. La larva 48 horas después no puede salir del huevo, no puede romper el cascarón, y ese fenómeno pues ha sido muy interesante y todavía no tenemos una claridad de qué tanto se puede usar en campo. Siguiente, por favor. También hay otras metodologías. Las motilidades generalmente se usan con el paso de las larvas a través de un tamiz, que activamente tengan que bajar a través de él. Quiere decir que están vivas, que se están moviendo, y las que no están vivas o están poco activas se quedan arriba del tamiz, se consideran como muertas. Y en el caso de las del desenvaine, pues consiste en que una larva le ponga yo el extracto, ¿sí? Y a pesar de que pase el tiempo, esa larva se queda con su vaina, no la puede perder, comparada con un control que sí pierde la vaina. Entonces, vamos a tener vainas y larvas separadas. Esto quiere decir que el extracto evitó el desenvaine. Siguiente, por favor. Bueno, y pues aquí hay algunos ejemplos de las plantas que hemos evaluado hasta el momento, ¿no? Se han evaluado muchísimas plantas, sobre todo con polifenoles. Tenemos Acacia collinsi o Subin, tenemos Aliciloma laticilicum o Salam, Jabardia albicans o Chucum, Senegalia gaumeri, que es el Boschkatzin, el Zacatzin, que es la Mimosa bamensi, Pisidia piscipula,
etcétera. Una serie de plantas que hemos probado y que tienen actividades diferentes en diferente época, cada vez más o menos. Tenemos cierta variación. La siguiente, por favor. Y pues en el paso del tiempo hemos hecho ya muchos estudios in vitro y todos ellos han tenido diferentes finalidades. La siguiente, por favor, que básicamente consiste en ciertos descubrimientos. Por ejemplo, que hay plantas con actividad antihelmíntica que se relaciona con polifenoles. El uso de la concentración eficaz como una medida de comparación útil. Hay otros compuestos activos además de los polifenoles en las plantas que hemos probado, no solo los taninos. Se proponen nuevos compuestos a partir del descubrimiento anterior y otro que finalmente ha sido muy interesante, que los mismos compuestos activos, por ejemplo los polifenoles, pueden bloquear otros compuestos activos que no son polifenoles. Siguiente, por favor. Ahí pues también se propuso la plataforma de evaluación in vivo que ya les comenté, finalmente. Y un punto importantísimo es que hemos descubierto que los parásitos de Yucatán son más resistentes a los polifenoles que los parásitos traídos de otras regiones de México y del mundo. O sea que aquellos que pensaban que no se iba a generar cierta resistencia a los compuestos secundarios de la naturaleza, pues no es así. Sí se puede generar cierta resistencia a esos compuestos. Bueno, entonces voy a pasar ahora al segundo punto, una más, por favor. Ahora vamos a pasar a la evaluación in vivo. Voy a ir muy rápido con esta para que ustedes conozcan cuál es nuestra estrategia. Pues primeramente tenemos que colectar el follaje. De nuevo hacemos un análisis bromatológico de las hojas en toda su calidad nutricional, qué compuestos secundarios tiene de los que nos interesan, la digestibilidad, pero ya no in vitro, sino in vivo, de materia seca, orgánica, proteica, etcétera. ¿Qué tanto se come en el follaje? Si podemos llegar a consumos elevados, suficientes para que ocasionen la actividad antihelmíntica. Y la actividad antihelmíntica es la in vivo, o sea, ¿qué tanto se afecta a huevos, parásitos, en total, hembras, etcétera? El tamaño de las hembras, la fecundidad de las hembras de parásitos. Siguiente, por favor. Y aquí, pues, en esta les muestro nada más la magnitud de un trabajo pequeño, ¿no? Un pequeño trabajo con 24 animales o con 32 animales o con 40 requiere toneladas de alimento, necesitas heno, necesitas un montón de las hojas con compuestos secundarios, posiblemente las tengas que agarrar de diferentes regiones de tu propio estado, tienes que pedir permiso a la Semarnat para hacer las colectas, tienes que tener un ejército de personas que te ayuden a deshojar hojas, porque tú lo que quieres es que coman hojas, no ramas, y decidir si vas a usar frescas o secas, etcétera. Siguiente, por favor. Y pues todo esto tiene que ser con mucha dedicación. Todos ustedes ven aquí todo lo que se tiene que hacer cuando se hacen diferentes sustratos, ya sea hojas, ramas, etcétera. Siguiente, por favor. Esto hay que recordar pues que no lo tienes disponible. Y una vez que ya tienes todo el material, ya conseguiste los borregos, ya tienes los parásitos, entonces hay que hacer el experimento. O sea, tienes que estar a como 6, 7, 8 meses para prepararte para hacer un experimento de 1 o 2 meses, ¿verdad? Entonces ahí en ese experimento pues los animales ya tienen que tener los muestreos que se requiere para demostrar el efecto antiparasitario, más el efecto nutricional. Todas estas jaulas que están aquí son jaulas que miden pues la digestibilidad, etcétera. Siguiente, por favor. Y pues aquí es para saber que tienes un buen candidato, pues obviamente tiene que ser de buena calidad, que no tenga toxicidad, que tenga un buen consumo, que ese consumo ya presente un efecto antihelmíntico y pues decidir cómo lo vas a usar. Siguiente. Ya que tengamos ese efecto, pues nosotros podemos proceder a hacer el efecto antihelmíntico, que es la necropsia, el conteo de parásitos, medir la eficacia contra los parásitos. Ya voy a terminar con las siguientes, por favor. La siguiente, que es el proceso de cómo sabemos que un animal pues tuvo suficientes parásitos o no. Identificamos a los individuos, los sacrificamos. La siguiente, identificamos, extraemos los órganos, contamos los parásitos. ¿Sí? Todos estos procesos tienen que hacerse relativamente rápido.
Aquí están esquematizados todos estos procesos, desde sacar el órgano hasta tener el contenido, y después, siguiente por favor, pues van a poder ustedes contabilizarlos, ¿no? Aquí estamos viendo contabilización e identificación de las especies específicas, como de nuevo un ejército de trabajadores y de investigadores. Siguiente, por favor. Y bueno, de todo este trabajo que les hemos mencionado, pues nada más decirles que sabemos que sí hay plantas en Yucatán que evitan el establecimiento de las larvas, que sí podemos reducir la cantidad de huevos de nemátodos con estas plantas, que se afecta la fecundidad y el tamaño de los parásitos, y se propone una estrategia de evaluación de nutracéuticos. Siguiente. Y pues básicamente algunos ejemplos, por ejemplo, este es el salam, siguiente, que nos ha funcionado bastante bien. No voy a dar más detalles por el tiempo. Aquí algunos de los efectos que hemos encontrado en parásitos usando el salam, cómo se ha afectado tanto en la forma externa como en la parte interna de los parásitos mediante el consumo del salam. Siguiente, por favor. El siguiente que hemos evaluado es el chucum, la Jabardia albicans, que también tiene una buena actividad para reducir el tamaño de los parásitos, para reducir la cantidad de huevos, etcétera. Siguiente. Recientemente hemos probado el Hypnopodium floribundum, que nos dio una reducción de 61% de las cargas de huevos por gramo de heces. Tiene muy buena actividad in vitro y en vivo. Siguiente. Y pues ya para terminar, ¿cómo vamos a usar estos nutracéuticos? Siguiente, por favor. Pues la opción número uno, la lógica es que pues produzca alguien el producto, ¿no? Que haga una plantación y se puedan producir como para estar cosechando, almacenando y produciendo alimento. Pero tal vez eso es muy ambicioso, tendríamos que tener gente de negocios, etcétera, empresas. Posiblemente cada productor pueda tener su propio banco de plantas nutracéuticas, y el último sería, siguiente, pues tal vez simplemente dejarlas salir a ramonearlo, que se lo coman los animales y ellos mismos buscan las plantas nutracéuticas que están allá afuera. Siguiente. Para terminar mi presentación, les comento nada más que existe ya este libro que tiene una serie de plantas, y ahí pusimos si tienen actividad in vitro o en vivo de diferentes plantas de Yucatán, ¿sí? Y con esto yo quisiera agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por haberme escuchado. Espero que haya sido de interés, y pues estoy disponible para preguntas y comentarios. Siguiente, por favor. Muchas gracias a todos y gracias al comité organizador de nuevo por su atenta invitación. Siguiente, por favor. Gracias.